Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a hablar acerca del oído interno, siendo ya ahora sí la tercera parte, ya la parte que nos faltaba de oído. Había estado pendiente este video, pero es porque me encontraba un poco ocupado, pero aquí ya lo traemos. Bueno, vamos a empezar con un poco de las generalidades. Bueno, pues el oído interno sería la porción más medial de este conjunto del aparato auditivo. Y bien, esta porción del oído interno la vamos a encontrar principalmente e inmersa dentro de lo que sería la porción petrosa del temporal, el peñasco del temporal. Esta porción pues van a haber cavidades, ¿no? Cavidades óseas a las que vamos a denominar, o la que en conjunto se denomina, vaya, como laberinto óseo. Pero vamos a ver que dentro de esas cavidades vamos a encontrar pues unas estructuras membranosas que también de cierta manera estarían formando unas cavidades que también en su conjunto se le denomina laberinto membranoso. Serían básicamente las generalidades. Aquí en estas porciones del laberinto membranoso es donde estaríamos encontrando receptores nerviosos especializados, obviamente, pues para la función del octavo par craneal, que es la porción vestibular o del equilibrio, generalizando, y la porción coclear o de la audición. Muy bien, vamos a empezar describiendo el laberinto óseo. El laberinto óseo se conforma por cuatro principales estructuras o que podemos describir estas cuatro. El vestíbulo, los conductos semicirculares, la cóclea y el conducto auditivo interno, que vamos a ir describiendo pues cada uno de ellos. Vamos a empezar a describir el vestíbulo. El vestíbulo, como bien lo dice, es esta porción. Si tú entras al oído medio, al oído interno, perdón, a través de la ventana oval, pues es lo que encontraríamos, esta gran cavidad. Es por eso el nombre, ¿no? Vestíbulo. Muy bien. En este vestíbulo podemos describir 6 paredes, como si fuera un cubo, o un... sí, vaya, un cubo. Entonces vamos a empezar a describir la pared lateral, que sería esta de aquí. La pared lateral, pues básicamente va a estar cubierta por una laminilla ósea delgada, pero vamos a encontrar dos orificios. Unos orificios que ya hemos descrito en el video anterior. La ventana oval superiormente, donde estaría la base del estribo, apoyándose justamente en esta porción, y una inferior, que es en donde encontraríamos la ventana redonda, en el cual hay una membrana cubriéndola, que es a lo que también se le conoce como tímpano secundario o membrana timpánica secundaria. Muy bien, eso sería todo con respecto a la pared lateral del vestíbulo. Si nos vamos hacia la pared medial, pues bueno, tenemos que describir principalmente esta elevación ósea que denominamos cresta vestibular. Si ustedes se fijan, en el extremo, en la imagen que diríamos es superior, déjenme se los aquí, dibujo, encontramos pues ahora sí que como que la raíz de esta cresta, que tiene así como una pequeña forma triangular, que es a lo que se le denomina pirámide, pirámide de la cresta. Y hacia abajo esta se bifurca. Esta bifurcación y la propia cresta permiten que se formen unas pequeñas fositas o cavidades en la pared medial de lo que sería el vestíbulo, que las vamos a describir. Muy bien, entonces tenemos la cresta vestibular. Por encima y por debajo de esta cresta vamos a encontrar unos recesos. El receso superior, que aquí en la imagen se ve como posterior, pero realmente superior, sería el receso utricular, donde estaría relacionándose con el utrículo, que forma parte del laberinto membranoso. También lo pueden encontrar como receso elíptico o fosita semi-ovoidea. Por delante en la imagen, pero realmente es inferior a la cresta vestibular, encontraríamos otro receso, que es el receso sacular, también denominado esférico o fosita hemiesférica.
relacionándose pues con lo que sería el sáculo. Pero también describimos otro, que sería lateral a estos dos, que encontraríamos justamente aquí en la zona de bifurcación de la cresta vestibular, que se le conoce como receso coclear. Nosotros podemos ver en estos tres recesos que en el fondo podemos encontrar perforaciones y que justamente a esas manchas cribosas se les denomina máculas. Tendríamos una mácula superior, refiriéndose al receso utricular, una mácula media, haciendo referencia al que encontramos en el receso sacular, y una inferior, pues vaya relacionándose con lo que sería el receso coclear. Por esos pequeños agujeros estarían pasando pues fibras nerviosas, que de qué nervio, pues del vestíbulo coclear. Más específicamente de la porción vestibular, del equilibrio. En cambio, en el receso utricular, sacular, más en relación con lo del equilibrio, y el coclear, pues en relación con la cóclea. Muy bien. También nosotros podemos describir otro foramen ubicado justamente lateral al receso utricular o en esta zona de aquí, que es el orificio interno del acueducto del vestíbulo. Este orificio, pues como le dice su nombre, es un conducto óseo en el cual dentro de este conducto vamos a encontrar el conducto endolinfático. Muy bien, entonces es a donde llegaría aquí al vestíbulo en la porción del receso utricular. Aquí pues vaya otra imagen del testil que demuestra pues básicamente lo mismo. La cresta vestibular, el receso utricular, el sacular, el coclear, etc, etc. Si seguimos describiendo el vestíbulo, también, bueno, describimos la pared lateral, la pared medial, ahora toca describir la pared superior, que sería justamente esa marcada con la línea blanca. En esta pared superior podemos encontrar 4 orificios, 2 posteriores y 2 anteriores. Si hablamos de los posteriores, pues tenemos un orificio lateral y otro medial. El lateral pues se corresponde al orificio no ampular del conducto semicircular lateral, que este pues lo está tapando todo el hueso, pero estaría justamente en esta zona de aquí, y un orificio medial que se correspondería al orificio común de los conductos semicirculares anterior, o también llamado superior, y el posterior, que justamente lo encontraríamos en esta zona de aquí. Un conducto óseo común entre esos dos conductos semicirculares, el anterior y el posterior. Si hablamos de los orificios anteriores, igualmente tenemos dos, uno lateral y uno medial. El lateral se corresponde al orificio, ahora sí, ampular, de lo que sería el conducto semicircular lateral, y el orificio ampular del conducto semicircular anterior. ¿Qué significa esto de orificio ampular y no ampular? Bueno, aquí podemos observar que podemos encontrar una dilatación ósea que se correspondería pues, a las ampollas, a las ámpulas, que también se van a relacionar con el laberinto membranoso. Y encontramos pues que estos conductos semicirculares pues tienen forma de herradura, por lo tanto tienen dos extremos, de los cuales uno de ellos es la dilatación, denominado ampular, y el otro que no hay una dilatación, que sería el orificio no ampular. Muy bien. Si nos vamos a la pared inferior, pues en esta pared ya podemos encontrar ahora sí esta transición de lo que sería el vestíbulo con la cóclea. Específicamente comunicando la rampa timpánica. Ya más adelante vamos a describir esto de las rampas en la cóclea. La pared anterior pues estaría más que nada en relación con el conducto del nervio facial, con el conducto o acueducto del facial o acueducto de Falopio, pues es más que nada la relación que tiene. Estaría pasando justamente por esta zona, el nervio facial, dentro del acueducto. Y ya por último tendríamos una pared posterior,
Que en la pared posterior, pues, básicamente lo que encontraríamos aquí sería otro orificio. En este caso, si aquí estamos viendo una dilatación ósea, o en esta imagen de acá, pues se correspondería a un orificio ampular. ¿De qué conducto semicircular? Pues del posterior. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de los conductos semicirculares, que ya, vaya, los hemos descrito un poco. En este caso tenemos tres. Tres, obviamente, en cada lado, un total 6, teniendo así un conducto semicircular anterior, también denominado superior, un conducto semicircular lateral, que es horizontal, el eje es horizontal, y un conducto semicircular posterior. Estos conductos, o bueno, la función de ellos es que dentro de estos pues, también vamos a encontrar las porciones membranosas del laberinto membranoso de los conductos semicirculares, pero que van a estar actuando principalmente en movimientos angulares a través de un movimiento de un líquido que se llama la endolinfa, y todo inmerso en algo que se llama la perilinfa, que si bien es un video un poco más de fisiología que se los voy a traer en un futuro, pero pues, hablando de manera general de anatomía, pues tendremos un conducto semicircular anterior, lateral y posterior. Algo aquí importante mencionar es los ejes. Si se fijan, el conducto semicircular anterior es vertical, vaya, pero es perpendicular al eje del peñasco del temporal. En cambio, el posterior es paralelo al eje del peñasco del temporal. ¿Esto cómo lo podemos interpretar? Pues a través de esta imagen. Si se fijan, tenemos aquí dentro del peñasco pues este laberinto óseo. Y yo les decía, el conducto semicircular anterior es perpendicular al eje del peñasco del temporal. Porque si se fijan, el eje del peñasco se dirige hacia la línea media. Por lo tanto, este de aquí sería el eje del conducto semicircular anterior del lado izquierdo, y el que es paralelo al eje del peñasco, o sea, este de aquí, sería el eje del conducto semicircular posterior. Por lo tanto, pueden fijarse que el eje del conducto semicircular anterior del lado izquierdo es paralelo a este, pero este es el eje del conducto semicircular posterior, pero del lado contrario. ¿Qué quiere decir esto? Pues vaya, conclusión. Conducto semicircular anterior del lado izquierdo tiene el mismo eje que el conducto semicircular posterior del lado contrario, y viceversa. Muy bien. Ya lo que me faltaba mencionar, pues simplemente que encontramos dos extremos, que básicamente son orificios. Un orificio no ampular, el cual no tiene dilataciones, pero recuerden, del conducto semicircular lateral es individual su orificio no ampular. En cambio, el conducto semicircular anterior y el posterior comparten un mismo conducto, que es la rama ósea común. Y a partir de ahí se dirigen cada uno en sus respectivos ejes. Y ahora sí, los tres convergen en el vestíbulo en los orificios ampulares. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la cóclea, también denominada caracol. ¿Por qué? Por la forma que tiene, como de caparazón de caracol. La cóclea va a estar formada principalmente por tres estructuras, que sería el modiolo, que sería la base de lo que sería la cóclea, lo que estaría formando el eje, y pues tiene forma de pirámide. Si se fijan, podemos encontrar una base que se dirige hacia la cara medial, mirando hacia lo que sería el conducto auditivo interno, ya que en la base de este modiolo estarían saliendo todos los filetes nerviosos procedentes de la porción coclear del octavo par craneal. Tenemos un vértice y pues su cara externa. En la cara externa va a estar relacionándose, esto en rojito, que se le conoce como lámina espiral ósea.
Esta lámina espiral, que aquí la podemos observar con el número 12, va a estar en uno de sus bordes adhiriéndose a la cara externa del modiolo, rodeándolo aproximadamente unas 3 veces, mientras que el borde libre va a estar dividiendo el conducto espiral, siendo la porción final de lo que nos faltaba de describir de los componentes de la cóclea, el conducto espiral. Que si se fijan en esta imagen de acá, encontraríamos aquí el modiolo, también denominado como columela de Breschet, sería su epónimo. Aquí encontraríamos la lámina espiral. Y esto de aquí sería el conducto espiral. La lámina espiral nos estaría de cierta manera dividiendo el conducto espiral en dos zonas. Una superior, que denominamos como rampa vestibular, y una inferior, que es la que denominamos como rampa timpánica. Ojo, esto solamente hablando a nivel de lo óseo, porque en el laberinto membranoso se forman por aquí otras estructuras y el que nos estarían delimitando otra rampa, que es el conducto coclear, donde encontraríamos al órgano de Corti o el órgano de la audición, que más adelante les tengo una imagen. Por lo tanto, esas serían las tres porciones que conformarían la cóclea. El modiolo, conducto espiral, que da aproximadamente unos 3 giros al modiolo, y dentro de ellos pues, la lámina espiral, dividiendo este conducto espiral en dos rampas, una superior o vestibular y una inferior o timpánica. Si seguimos el curso, en el vértice de lo que sería el conducto espiral, que también se le conoce como cúpula de la columela, vamos a encontrar como una zona de transición o en los puntos donde se encuentran tanto la rampa timpánica como la rampa vestibular, que se le conoce como helicotrema, que no es nada más que el paso de rampa vestibular a rampa timpánica. Por lo tanto, rampa timpánica asciende, si lo generalizamos, y ya cuando llega al helicotrema, pues vuelve a descender, vaya entre comillas, por la rampa timpánica. Muy bien. Si bien de la cóclea pues, es lo más importante a describir, lo siguiente que describimos es el conducto auditivo interno. También igual, de sencilla descripción, vamos a encontrar que hay una cresta que nos estaría delimitando dos porciones, una porción superior y una porción inferior. Con el número 1 se le conoce como cresta transversa o cresta arciforme, y de que los cuales va a estar pues dividiendo esas dos zonas. Por arriba vamos a encontrar pues dos orificios o dos zonas, que para mejor descripción vamos a intentar dividirlo en cuadrantes. Si hacemos aquí, si tomamos como en cuenta la cresta arciforme, tendríamos estos 4 cuadrantes. En el cuadrante antero superior, que sería este de aquí, encontraríamos el orificio por donde estaría pasando el nervio facial. ¿Ok? Porque recuerden que por el conducto auditivo interno pasa el séptimo par craneal, el octavo par craneal, la arteria laberíntica y pues vaya el nervio intermediario de Brisberg, que va en conjunto con el nervio facial. En el cuadrante póstero superior, representándolo con el número 4, encontramos el pasaje de la porción superior del nervio vestibular. En el cuadrante antero inferior, pues vean, aquí tenemos lo que sería en el centro el modiolo y la cóclea, bueno, lo que sería la relación con la cóclea. Por lo tanto, en toda esta zona de aquí estarían saliendo los filetes nerviosos de la porción coclear del octavo par craneal.
Y por último tenemos el cuadrante póstero inferior, que en el cual estaría pasando la porción inferior del nervio vestibular. También se describe por ahí otro orificio, que sería aquí con el número 8, que se le conoce como un foramen singularis o singulari de Morgani, el cual pues también estaría pasando una porción vestibular, específicamente el nervio ampular del conducto semicircular posterior, pero pues al final de cuentas es parte del nervio vestibular. Serían las estructuras relacionándose con el conducto auditivo interno. No se les olvide. Antero superior, nervio facial; antero inferior, la porción coclear; y los dos posteriores, pues a la porción vestibular. Superior, porción superior; inferior. En esta imagen de aquí podemos observar igualmente el conducto auditivo interno con pues, sus relaciones. Vean, tenemos al nervio facial, la porción superior del nervio vestibular, la porción inferior, aquí con este de aquí, el foramen singulare de Morgani, que es el nervio ampular posterior, el conducto semicircular posterior, y aquí pues tendríamos a lo que sería la porción coclear. Y aquí pues juntándose tanto la porción vestibular como la porción coclear. Es por eso su nombre, vestíbulo coclear. Bien. Ahora vamos a hablar acerca del laberinto membranoso. El laberinto membranoso se le denomina así al conjunto de estas estructuras que se van a encontrar dentro del laberinto óseo. Una característica es que pues, tienen un origen epitelial y que dentro de esos sacos membranosos vamos a encontrar un líquido especial a la que se le denomina endolinfa. En cambio, todo lo que está rodeando o donde se encuentra inmerso el laberinto membranoso se le denomina perilinfa. Por lo tanto, líquido dentro del laberinto membranoso se le denomina endolinfa y todo lo que está alrededor perilinfa. Muy bien. El laberinto membranoso lo podemos dividir en dos, el laberinto vestibular y el laberinto coclear. Bien, vamos a hablar de dos grandes sacos que encontramos a nivel del laberinto vestibular. Tenemos el utrículo, un saco aplastado transversalmente y alargado de atrás hacia adelante. Y justo por delante de él encontraríamos al sacro, un pequeño saco más pequeño, pero que se encuentran unidos a través de esto, que se le denomina conducto útrico sacular. Dentro del utrículo y del sáculo vamos a encontrar zonas especializadas, las máculas se les llama, en el cual al momento de que la endolinfa se mueva por la propia inercia del movimiento, van a estimular unas células ciliadas especiales que van a transmitir pues la información nerviosa, principalmente en movimientos de aceleración lineal, el utrículo y el sáculo. En cambio, recuerden, yo les dije que los conductos semicirculares corresponden a aceleraciones angulares. Muy bien. Nosotros podemos continuar después del sáculo, vemos que se continúa con el conducto coclear. El conducto coclear y el sáculo están unidos también a través de un conducto especial, que sería este de aquí, que se le denomina conducto Reuniens o conducto de Hansen, sería su epónimo. Pero bueno, el utrículo y el sáculo a través del conducto útrico-sacular se encuentra añadido otro conducto. Y si se fijan, este atraviesa todo el hueso dirigiéndose hacia la cara posterior inferior del peñasco del temporal y dilatándose aquí en lo que se conoce como saco endolinfático, que sería el conducto endolinfático. Pero recuerden, el conducto endolinfático está pasando por el acueducto vestibular, no es lo mismo.
El acueducto vestibular es simplemente el conducto óseo, mientras que ahora sí el conducto endolinfático sería el conducto membranoso, que ya les había comentado, al momento de salir del temporal se forma una dilatación que se le conoce como saco endolinfático. También podemos encontrar otro acueducto, que es este de aquí, casi si esto es la rampa vestibular y esto es la rampa timpánica, pues casi al final de la ventana redonda podemos encontrar este pequeño conducto que por ahí va a transcurrir una vena, que sería la vena del acueducto coclear. Si hablamos de la porción de los conductos semicirculares, pues bueno, van a seguir la misma trayectoria que los conductos óseos. Y si recuerdan de los orificios ampulares y no ampulares, pues a nivel de los orificios ampulares también vamos a encontrar estas dilataciones membranosas, que serían las ampollas. Y ya estas ampollas membranosas también van a tener células especializadas, principalmente en lo que sería movimientos o aceleración angular. Es donde tienen un poco más de participación las células que encontramos en esas zonas de ahí. Si hacemos zoom casi a nivel histológico de lo que sería el conducto espiral, pues yo les comentaba, si dejamos solamente la porción del hueso, tendríamos acá el modiolo. Esta pequeña zona de aquí sería la lámina espiral y todo esto de acá sería el conducto espiral. Y que yo les comentaba que se van a formar 3 rampas ya si incluimos al laberinto membranoso. Pero bueno, hay que ver cómo se forman primero todo esto. Tenemos que en la parte lateral del conducto espiral, el periósteo del hueso se va a engrosar, dando así algo que se le denomina ligamento espiral, que no es nada más que un engrosamiento del periósteo del hueso y que justamente va a estar altamente irrigado. Superiormente vamos a encontrar uno que se llama membrana vestibular, relacionándolo así por la rampa vestibular, separándola propiamente de esto de aquí, que ahorita lo vamos a describir. Por debajo encontraríamos la membrana basilar, que esta se dirige del vértice o del borde libre de la lámina espiral hasta el ligamento espiral. Y entre la membrana vestibular, la basilar y el ligamento espiral se va a formar otro conducto, que sería el conducto coclear, y que dentro de este conducto coclear vamos a encontrar el órgano espiral de Corti. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de células son? Bueno, todo eso lo vamos a hablar en el video de histología, para que sea un video más amplio y más detallado. Simplemente esto es la mera anatomía. Pero simplemente decirles que aquí es el origen de la audición. De aquí salen las fibras nerviosas, penetran la lámina espiral y antes de pasar al modiolo vamos a encontrar un ganglio nervioso que se le denomina ganglio espiral, que se va a encontrar dentro de algo que se le denomina conducto de Rosenthal, que no es nada más que el conducto en donde estaría el ganglio espiral. Ya a partir de aquí se dirige hacia el modiolo, se junta con otras fibras nerviosas para salir por el cuadrante antero inferior del conducto auditivo interno. Y ya pues propiamente nervio, la porción coclear del octavo par craneal. La vascularización también muy sencilla. Simplemente hay que recordar cuál es la arteria principal, que sería en este caso la arteria laberíntica. La arteria laberíntica puede ser rama ya sea de la arteria cerebelosa anteroinferior o rama directa de la arteria basilar, son sus variantes. Pero bueno, la arteria laberíntica penetra por el conducto auditivo interno y se divide en 2 ramas. Una rama que se va al vestíbulo y por lo tanto se le conoce como rama vestibular,
y una rama que se dirige hacia la cóclea, pero que también va a dar una arteria hacia el vestíbulo, por lo tanto se le conoce como arteria coclear común. La arteria coclear común, ahora sí, en su trayecto se va a dividir en la rama coclear propiamente dicha y en la porción o en la arteria vestíbulo-coclear, dando así una rama a las porciones iniciales de la cóclea y una rama para lo que sería el vestíbulo. Sería básicamente la irrigación de, de las estructuras membranosas y pues obviamente del laberinto óseo. En cambio, las venas tienen una disposición un poco diferente. Vamos a encontrar tres drenajes venosos a través de tres distintas venas. Tenemos la vena laberíntica que sigue la misma ruta que la arteria, pero que ésta va a drenar al seno petroso inferior. Tenemos la vena del acueducto del vestíbulo, que éste va a llegar principalmente al seno petroso superior. Y por último tenemos la vena del acueducto coclear. Esta va a llegar a lo que sería la vena yugular interna. De tal manera que serían los tres drenajes venosos y ya solo faltaría los linfáticos, pero que esto se ve representado por la endolinfa y la perilinfa. Aquí igualmente otra imagen del testil, de la irrigación, de cómo sería la irrigación de la cóclea, cómo la porción del ligamento espiral está altamente irrigado y que justamente es importante ya que ahí encontraríamos donde se produciría la mayor parte de, ya en la fisiología de los componentes de la endolinfa. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para otro video. Hasta aquí hemos llegado. Si tienen alguna duda, comentario o aportación al video o igualmente alguna corrección, por favor dejarlo ahí en los comentarios. No olviden dejar su like, compartir el video si es que se les gustó. Y pues sin nada más que decir, espero les haya gustado y muchas gracias por verlo.